¿Estamos cerca de manipular nuestros genes? ¿Es realmente posible la edición genética en humanos? ¿Qué tan cerca estamos de esto? ¿Qué implicaciones tendría? Amantes del universo, enciendan sus motores y bienvenidos a Universo Sorprendente. Conocer cómo funciona no solamente nuestro organismo, sino también cómo funcionan en detalle otros organismos nos sirve, entre muchas cosas, para utilizar la misma maquinaria de funcionamiento de los organismos como herramientas para ejecutar procesos que queramos. Eso, entre otras cosas, es lo que hacemos en biotecnología. Ahora, se ha sabido que se ha logrado manipular el genoma de bacterias, de virus, de hongos, de plantas, y esto ha permitido grandes avances: diseño de nuevas vacunas, mejoramiento en los alimentos, optimización en procesos en bioindustria y mucho más. Pero lo cierto es que no solo nosotros hacemos manipulación sobre los genomas. El sistema de manipulación más sofisticado que existe lo realiza la misma célula. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos unos 200 tipos de células. Cada una de estas tiene diferentes formas y funciones que van a servir para formar los tejidos que conforman nuestro organismo. Pero a pesar de que son tan distintas en su forma y en su función, poseen el mismo ADN. ¿Cómo es posible que tengan la información genética idéntica y sean tan diferentes? Otro ejemplo es la metamorfosis en los insectos. Una oruga y una mariposa tienen exactamente el mismo ADN y son muy diferentes. La respuesta es muy sencilla. La célula tiene la capacidad de poder manipular y controlar la expresión de estos genes según los estímulos que reciba. Esto es precisamente lo que estudia la epigenética. Es un nivel más allá de los genes, donde no solamente tu destino está escrito en el ADN, sino también en cómo se expresa. Bueno, ¿y cómo la célula ejecuta esta manipulación? Pues hay 4 mecanismos, pero son procesos muy complejos, con muchos detalles, pero les voy a explicar la idea general de cada uno para que se entienda. Para empezar, necesitamos entender cómo está el ADN en el núcleo. El ADN es una secuencia supremamente larga. De hecho, si tomáramos el ADN de una de nuestras células y lo extendiéramos, tendría una longitud de 2 metros. Entonces, estamos hablando de meter una hebra de 2 metros en un núcleo celular. O sea, obligatoriamente lo tenemos que enrollar de alguna forma. Así que el ADN se encuentra en el núcleo empaquetado. Por lo general se nos hace la idea de que se encuentra empaquetado en forma de X formando un cromosoma. Pero esta forma mega compacta se da al momento de la división celular. Cuando la célula no se encuentra en proceso de división celular, también se encuentra empaquetado, pero está de una forma más relajada. El ADN se encuentra enrollado en unas proteínas de estructura muy sencilla llamadas histonas. Las histonas hacen de basecita y el ADN se va a enrollar en ellas. Y ellas tienen movilidad, pueden distensionarse un poco para que la cadena se relaje, o también se pueden aglutinar y formar un pegoste de ADN. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que los genes se puedan expresar? Pues para que un gen se exprese, unas proteínas tienen que llegar a dicho gen, identificarlo, accionar la transcripción, que es con base a la secuencia de ADN, crear una secuencia de ARN mensajero que se va a ir hasta el ribosoma, donde se va a llevar a cabo la traducción. Se toma este código, se lee y de esta manera se pueden organizar los aminoácidos y crear proteínas. Y las proteínas forman y conforman absolutamente todo lo que somos y también intervienen en nuestro metabolismo. Ahora bien, para que estas proteínas puedan acceder a los genes para poder expresarlos, pues tiene que haber espacio. Si el ADN se encuentra muy aglutinado, si las histonas están demasiado aglutinadas, pues no va a poder tener acceso y ese gen no se va a expresar. Pero si en cambio el gen se encuentra en una zona que está más relajada, pues perfectamente se puede llevar a cabo la expresión. Entonces, ¿cómo hace la célula para regular qué tan relajado o qué tan empacado está el ADN? Pues ahí vienen esos 4 mecanismos que les mencionaba. El primero es una acetilación. Se le agrega un grupo acetilo. Esto funciona como una marca en las histonas para que ellas se relajen, se distensionen, lo que favorece que los genes que estén en esa región se expresen. Por otro lado está la metilación. La metilación es agregar un grupo metilo a las histonas, pero esto provoca que ellas se pongan más juntas, se peguen más, bloqueando el acceso. Y hay metilaciones aún más agresivas, cuando la metilación ocurre en el mismísimo
ADN, generando no solamente que se aglutinen más las histonas, sino que también llame una barrera de proteínas para que definitivamente termine de cerrar esa región del ADN. Y el cuarto se llama ARN de interferencia. Este tipo de regulación es importante porque una vez que se haya hecho la transcripción de un gen, pero ese gen no le interesa a la célula que se exprese, lo que hace es generar pequeñas secuencias de ARN de interferencia que sean compatibles con esa hebra de ARN que va a ir al ribosoma a expresarse, y lo que hace es unirse a él inhabilitándolo. Esta disposición de marcas que se coloca sobre las histonas y sobre el ADN, que regula qué tan empaquetado, qué tan relajado está, se llama epigenoma. Ahora bien, estas marcas no son definitivas. La epigenética es reversible. Así que, en efecto, si se ha metilado una zona para que se empaquete y no se pueda expresar, asimismo puede llevarse a cabo un proceso de desmetilación, que quiere decir pues quitar los grupos metilo de ahí. Se quitan, el ADN vuelve y se relaja y esos genes se pueden expresar. Igualmente, las zonas que están súper relajadas se pueden metilar para que se compacten y esos genes no se expresen. De esa manera también se regulan los cambios metabólicos. ¿Y qué es lo que provoca que la célula tome estas decisiones? Los estímulos. Así que la epigenética está relacionada directamente con el ambiente. Estímulos medioambientales, emocionales, alimenticios, actividad física, etc. Por ejemplo, se han realizado investigaciones en ciudades que tienen un nivel de polución altísimo, como por ejemplo China, donde se respira un aire altamente contaminado por los efectos del combustible fósil. En estas zonas hay una gran proliferación de cáncer de pulmón y se han encontrado en estos pacientes lo siguiente: todas las células tienen una secuencia que sirven para regular la división celular, así que mantener activa la expresión de estos genes mantiene a salvo la célula de desarrollar una división celular incontrolable formando un tumor. Pues resulta de que en estos pacientes se encontró una hipermetilación, o sea, estaba súper empaquetado justamente esa región del ADN. Sin este gen activo, la célula empezó a dividirse sin control, convirtiéndose en una célula tumoral y al final desencadenando la formación de tumores que más adelante terminarían en cáncer. Caso similar con aquellos que fuman. Y no solamente eso, nuestros hábitos alimenticios y de ejercicio tienen mucho que ver en la forma en cómo se expresan los genes. Y a medida de que vayamos prolongando buenos hábitos o malos hábitos en nuestra vida, la expresión o no de ciertos genes va a terminar prolongándose, generando consecuencias a largo plazo. Así que aunque nosotros no lo tengamos consciente todo el tiempo, estamos manipulando constantemente la expresión de nuestros genes. Voy a adentrarme más sobre la relación entre epigenética y la alimentación y los buenos hábitos y algunos consejitos en un artículo que voy a estar escribiendo en la revista Diálogos y Saber, y en mis redes sociales les voy a estar avisando cuando el artículo esté disponible, porque no solamente pueden mejorar su vida, sino la de toda su descendencia. Ahora, teniendo el conocimiento de esto, también se pueden desarrollar medicamentos y tratamientos que ayuden a controlar la expresión o no expresión de ciertos genes, y en eso se basan muchos de los medicamentos contra el cáncer. Tienen una acción epigenética. Así que la epigenética también es una herramienta maravillosa para salvar vidas. Y aún se sigue avanzando en el tema. Ahora, ¿qué pasa si el problema ya no está en la forma en cómo se expresan los genes, sino que el problema es el mismísimo gen? Así que en este caso no bastaría solamente con una herramienta de manipulación sobre la expresión, sino que se tendría que hacer edición, literalmente cortar ese gen y colocar en él una secuencia correcta. Ahora, ¿esto es posible? Bueno, aquí es donde se hace aún más evidente que no solamente basta con conocer nuestro cuerpo, sino también conocer el funcionamiento y los mecanismos que utilizan otros organismos como bacterias y virus, para así al final poder diseñar herramientas. Así que entraremos en contexto. Todo empezó en 1987. Un grupo de investigadores japoneses liderados por Yoshizumi Ishino. Él estuvo estudiando una bacteria que ha sido de gran interés científico, que es la E. coli. Se dio cuenta de que dentro del genoma de la E. coli no solamente encontraba la secuencia natural de su genoma, sino que cada tanto, en intervalos regulares, encontraba una secuencia que se repetía. Aún no sabía su función, pero de momento les dio un nombre. Repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Resumidas en sus siglas en inglés,
CRISPR. Y así se siguieron estudiando varias bacterias. Empezaron a darse cuenta de que habían más bacterias que tenían estas CRISPR. Pero fue hasta el 2011 cuando una mujer, Emmanuelle Charpentier, descubrió, analizando estas mismas secuencias CRISPR en una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes, se dio cuenta de que estas secuencias correspondían a secuencias de ADN viral y que casualmente esa bacteria era inmune al ataque de ese virus. Así que los virus no solamente atacan humanos, ellos atacan a todo, pero son muy específicos, entonces los que atacan bacterias solamente atacan bacterias. Pues ¿quién las ve, no? Las bacterias, hay organismos tan simples, creando su propio sistema inmune. Lo que hicieron fue lo siguiente. Resulta de que en algún momento o esa bacteria o un ancestro de esa bacteria fue infectado por ese virus. ¿Y cómo llegó el material genético a insertarse dentro del material genético de la célula? Bueno, las bacterias tienen varias formas de llevar a cabo este proceso, pero les voy a explicar lo que con más frecuencia suele suceder. El virus identifica la célula que va a infectar, le inyecta su material genético para engañar la maquinaria de la célula y obligarla a que produzca múltiples copias del virus hasta que la célula haga lisis o se rompa, liberando ese montón de virus para que infecte otras células. Pero en ocasiones suele ocurrir de que el virus inyecta el material genético a la célula, pero puede que por condiciones climáticas o por la situación que se esté dando ambientalmente, él decida quedar en latencia. Entonces no alcanza a generar una influencia en la maquinaria, sino que espera que sea el momento oportuno. Y pues, ¿qué pasa? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, se durmió en un mal momento, papito. Entonces, ¿qué pasó? La célula logró cortar parte de ese genoma que insertó y meterlo dentro de su información genética. Estos fragmentos que quedaron insertados dentro del ADN de la célula van a codificar un tipo especial de ARN. Este ARN solamente va a tener una función. Entonces, ¿qué sucede? Otro virus de ese mismo tipo llegó a la célula campante, le inserta el material genético con la esperanza de que ella haga su trabajo, pero resulta de que este ARN estaba por ahí andando y se dio cuenta de que estaba allí. Se dirige hacia la secuencia, es decir, con el material genético que acaba de insertar el virus, se ancla a él y llama a una proteína que se llama Cas9. Y en esas llega la Cas9, se posiciona y corta la secuencia del genoma vírico, dejándolo inhabilitado. Así que le llamaron a este sistema CRISPR-Cas9. Las proteínas Cas9 no solamente se encargan de cortar, también tienen muchísimas más funciones, pero digamos para este caso nos conviene centrarnos en su función de cortar. Entonces resulta de que Emmanuelle se dio cuenta de todo esto y aparte de escribir un artículo pensó, ¿y si utilizamos estas tijeras para generar un corte y luego reemplazamos ese corte con alguna otra información que queramos colocar allí y de esa forma podemos editar el ADN? Y con esa idea fue que se unió a Jennifer Doudna. Desarrollaron una herramienta para poder cortar y reemplazar cualquier secuencia de cualquier parte de un genoma. Así que a partir del 2012 la investigación sobre CRISPR-Cas9 se disparó impresionante, aplicándose en gran variedad de organismos, empezando por bacterias para hacerlas resistentes al ataque de ciertos virus, en especial bacterias que tienen un gran interés industrial, también modificación de mosquitos para que no transmitan la malaria, retrasar la maduración de algunas frutas y mucho más. Ahora bien, ¿y si lo aplicamos a humanos? ¿Qué pasaría? ¿Es posible aplicar la tecnología CRISPR-Cas en humanos? Imagínense lo siguiente, poder editar cualquier región de nuestro ADN y colocar la secuencia que queremos. Por ejemplo, editar genomas para que nazcan humanos resistentes a ciertas enfermedades muy graves, para que eviten desarrollar ciertos tipos de cáncer de los cuales tiene dentro de su genoma el gen que expresaría este tipo de cáncer. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto es una tecnología que está en desarrollo y editar genomas, que estamos hablando de secuencias de ADN larguísimas, en donde pueden haber muchas similitudes internas entre las secuencias de diferentes genes, es muy complicado encontrar una secuencia específica para que solamente corte uno. Como por ejemplo, imagínense lo siguiente, como si los genes fueran palabras. A mí me interesa modificar el gen velocímetro, pero resulta de que hay otro gen por ahí que se llama velocidad. Codifica una proteína totalmente diferente que no nos interesa cambiar. Entonces se ejecuta el diseño de una secuencia de ARN que sea complementaria
al área donde quiero cortar, y a mí lo que me interesa es reemplazar el área que se llama Veloci. Lo ingreso. Este ARN Veloci va a identificar no solamente el Veloci que está en velocímetro, sino que también va a identificar el Veloci de velocidad. Cuando este ARN se ancle a estos dos Velocis, llama a Cas9 para que corte y nosotros insertamos un molde que le va a servir a la célula para que pueda rellenar correctamente este hueco que se ha generado. Porque si hay un hueco en el ADN, ella automáticamente necesita sellar ese hueco porque si no va a desencadenar la muerte de la célula. Cuando no tiene moldes, lo rellena como quiere y pues lógicamente esto puede llegar a producir errores. Por eso es importante insertarle un molde. ¿Qué es lo que debe colocar? Y por supuesto, dentro de este molde está la secuencia que nos interesa colocar. Ahora tenemos el gen velocímetro modificado como queríamos y tenemos el gen velocidad que no queríamos alterar, modificado y muy probablemente dañado. Así que estos problemas de especificidad son el reto más grande con respecto a la herramienta CRISPR. Pero probablemente no se puede aplicar la tecnología CRISPR a todos los genes que queramos, sino solamente a algunos, si es que en algún momento esto en realidad se puede llegar a implementar. Pero la técnica está. Lo que falta es una legislación que la regule. Y lo de la legislación es muy en serio, porque en el 2018, un científico chino llamado Jia Kundi, este hombre en el 2018 dio a conocer los resultados de una edición genética que le llevó a cabo a 2 embriones de gemelas utilizando la tecnología CRISPR-Cas9 para hacerlas inmune al virus del VIH. Y estas niñas nacieron modificadas genéticamente. Como es una tecnología experimental, pues no quedó ceñidamente con los resultados que se necesitaban. El gen que corrigió para hacerlas inmunes al virus del VIH, sino que también estaba implicado en la reparación celular cerebral. Lo cual es bueno porque si llegan a sufrir un daño cerebral por algún motivo, la reparación del mismo va a ser más eficiente. El problema es que, como les acabo de explicar, resulta de que probablemente no solamente cortó en el gen que el señor quería editar, sino que también pudo haber cortado y dañado otro gen que podía llegar a desencadenarles enfermedades autoinmunes a estas niñas. Así que la legislación es totalmente necesaria y que sea a nivel global, porque es una herramienta económica, rentable, porque se pueden editar varios códigos al mismo tiempo, además de que se puede llevar a cabo en cualquier laboratorio modesto de biología molecular. Amantes del universo, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejar un like, compartir. Síganme por mis redes sociales para más contenido de ciencia. Y no siendo más mi gente, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en la próxima.